con Marisa. Marisa, como todos conocemos, es una referente absoluta de lo que es la Comisión del Estatuto del Jugador en FIFA, lleva muchos años, desde el año 2004. Así que imaginen, vio todo y bueno, nos va a comentar todo, digamos, los procedimientos en FIFA y después le vamos a preguntar un poquito sobre el tribunal arbitral que se viene, si hay algo para decir o todavía no. Está aprobado, pero no sabemos si hay. Bueno, Marisa, está Norberto también, que él va a hacer el cierre. Gracias a todos, acá hay grandes amigos, no los quiero nombrar uno a uno, pero gracias por estar en esta reunión. Marisa, por favor, toda tuya. Gracias Ricardo, gracias Pablo, gracias a LADE por la invitación. Un placer estar el 25 de mayo con los colegas argentinos, latinoamericanos y también de España, por lo que veo. Mucha gente amiga y conocida, es un placer estar con ustedes. Da vergüenza esto de los años porque es impresionante cómo se pasa el tiempo volando. Me parece hace muy poco tiempo que recién había llegado a la FIFA después de hacer el máster de la FIFA y después de haber trabajado en Argentina. Así que, bueno, pasan los años y aquí estamos. Compartir un poco lo que está pasando acá, es la idea de hoy con mi presentación. Les voy a hablar de la resolución de disputas en el fútbol. En la primera parte de la presentación les voy a comentar un poco a nivel introductorio cuáles son las competencias, que muchos de ustedes las saben de memoria, pero por ahí otros no, entonces para emparejar la presentación lo voy a hacer rápidamente. Sí que voy a hablar del Tribunal del Fútbol, les voy a contar, porque se aprobó, como recién dijo Ricardo, se aprobó el viernes pasado, así que les voy a comentar algo de esto. Luego les voy a hablar de disputas entre jugadores y clubes, con los principales puntos de la jurisprudencia, que también quizás ya la vieron antes, pero no está mal refrescarla porque es base de nuestro trabajo todos los días. Luego las disputas entre clubes, a posteriori las disputas entre entrenadores y clubes y asociaciones, que esto ha requerido una modificación del reglamento que entró en vigor en enero de este año, así que es algo bastante reciente y muy importante. Y por último, las modificaciones que se hicieron e incorporaciones de normativa específica para el fútbol femenino, que también son bastante interesantes. Así que, bueno, yo voy a hacer la presentación y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, para que no sea aburrido, que todo esto de Zoom, si no, es muy estático, y vamos a tratar de que no sea aburrido, que sea dinámico. Bueno, entonces, si te parece, Pablo, podés pasar el slide. Son, como ustedes conocen bien, es la base regulatoria nuestra de la FIFA, son los estatutos, el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, que de ahora en más digo reglamento solo, o RETG, que es la abreviatura en español, y el reglamento de procedimiento. Los temas incluidos, los temas que se tratan en el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores son, como conocen, las disputas contractuales y laborales, deudas vencidas y sanciones, el famoso artículo 12 bis, reclamos de solidaridad y formación, que los conocen muy bien, cuestiones de registro de jugadores y de transferencia internacional, protecciones de menores, cambio de asociación nacional y convocatoria, liberación de jugadores para jugar con selecciones nacionales y agentes organizadores de partidos. Como ustedes saben, los órganos decisorios de la FIFA de toda la vida, desde que se creó nuestro departamento, son la Cámara de Resolución de Disputas, que incluido el juez único, que trata ciertos casos de cuantía menor a 200.000 francos suizos, o casos en los que no hay, que son jurisprudencia firme para nosotros, que no hay una complejidad en el fondo, los resuelve el juez único, y luego la Comisión del Estatuto del Jugador también con su propio juez único. Estos son los órganos decisorios principales. Como saben, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA es una fórmula un poco híbrida, pero ha sido en el paso de todos estos años una de las pruebas de
de órgano decisorio muy, muy eficiente, ¿no? Porque las decisiones, como tienen representación paritaria de jugadores y clubes, las decisiones realmente se hacen con mucho debate y mucha discusión entre las partes. Y eso genera que tengamos decisiones muy buenas, fundamentadas, debatidas. Obviamente que siempre hay espacio para la interpretación y que después siempre existe la posibilidad de apelar ante el caso. Y hay casos que son muy complejos, pero lo bueno es que en esta Cámara hay un marco, hay una plataforma para debatir los casos muy, muy buena. Luego seguimos, Pablo, con la competencia de esta Cámara. Las disputas entre clubes y jugadores en relación al mantenimiento y a la expedición de los certificados de transferencia internacional, las disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador con dimensión internacional, a menos que las partes hayan acordado en un convenio colectivo o han pactado una cláusula clara y específica, la competencia de una Cámara Nacional de Resolución de Disputas, constituidas en el marco de una federación y cumpliendo con todos los requisitos que la FIFA exige. Como comenté, este órgano decisorio tiene los puntos de representación paritaria y también trata las disputas relacionadas a la indemnización por formación y mecanismos de solidaridad. Seguimos. Esto un poco lo adelanté, que son jueces designados dentro de la Cámara de Resolución de Disputa y que tratan casos con un valor debajo de 200.000 francos o disputas sin complejidad fáctica o legal. La Comisión del Estatuto del Jugador, por otra parte, tiene en sus competencias las disputas con relación a la relación laboral entre un club o una asociación y un entrenador que tengan dimensión internacional, a menos que exista un tribunal arbitral independiente, y disputas entre clubes de distintas asociaciones que no sean los casos previstos anteriormente. Como saben, entonces, el Congreso de la FIFA salió en los medios, seguramente lo vieron, el viernes pasado aprobó lo que se llama el Tribunal del Fútbol, y está conformado por 3 cámaras: la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes. Es un poco la continuación de lo anterior, en el sentido de que lo que antes era la Cámara de Resolución de Disputas ahora va a estar integrado dentro del Tribunal del Fútbol, con sus mismas competencias. Luego la Cámara del Estatuto del Jugador también va a tener las mismas competencias, pero va a ser Cámara dentro del Tribunal Arbitral del Fútbol, y la Cámara de Agentes, que por ahora va a llevar casos de agentes organizadores de partidos. Este tribunal entra en vigor el 1 de julio. El reglamento de procedimiento actual que tenemos es el que aprobó la FIFA en diciembre del 2020 y que entró en vigor el 1 de enero del 2021. Rápidamente les voy a comentar, para los que nunca vieron mucho del trabajo que hacemos, los requisitos para iniciar una demanda, ¿no? Ante la FIFA. Todas estas demandas por lo general tienen los datos personales de las partes, si hay representantes legales, los datos personales y el poder de representación. Como saben, no requerimos que sean poderes notariales ni certificados por escribanos, simplemente que sea un poder simple, que esté firmado, que sea específico y de fecha reciente. Luego la demanda o petición concreta, la descripción de los hechos. Seguimos, los documentos relevantes del litigio. Esto es importante cuando quieren fundamentar sus demandas. Es muy importante que nos manden todos los contratos, las correspondencias que han tenido intercambiadas con el litigio. Hoy por hoy es muy importante todas estas intimaciones que se envían, ¿no? Porque con eso podemos verificar el artículo 12 bis, el artículo 14 bis, son documentos muy importantes. Y el tema de los idiomas, que bueno, por suerte el español es uno de los oficiales, pero a veces tenemos como contraparte una parte que es de otro lado y no tenemos el documento traducido. Esto es muy importante que esté traducido, si no, no se tiene en cuenta. Luego, datos personales de alguna otra persona implicada en el litigio que sea importante para el caso, la cuantía, comprobante de anticipo de costas procesales. Estos son para los casos que se tramitan ante
la Comisión del Estatuto del Jugador o la Cámara del Estatuto del Jugador a partir del 1 de julio, que son los casos de club contra club y entrenadores. En estos hay que pagar un anticipo de costas procesales. Fecha y firma, el formulario de registro de la cuenta bancaria, esto es algo esencial, si no tienen, es algo nuevo desde este año, y si no lo incorporan no le podemos dar trámite, porque el formulario este es un elemento súper importante para la ejecución de las sentencias. Entonces los incorporamos, los anexamos a las decisiones, o cuando las propuestas que enviamos son aceptadas por las partes y mandamos la carta de aceptación de la propuesta o de confirmación, adjuntamos el formulario de registro de cuenta bancaria. Esto para cuando son demandantes, para generar que haya un procedimiento muy expeditivo de cobro, ¿no? Es una pieza bastante importante. Luego, como saben, las partes reconocidas ante la FIFA son las asociaciones nacionales, miembros de FIFA, clubes, jugadores, entrenadores y agentes organizadores de partidos. En algún momento se van a incorporar también los intermediarios o agentes de jugadores, cuando ya la FIFA tenga todo el reglamento aprobado, ¿no? y ya sean parte, pero por el momento estos son los reconocidos. Cuestiones que miramos también cuando se inicia la demanda, es importante tener en cuenta si hay procedimientos a nivel nacional que ya están en danza, nosotros ahí no intervenimos, si hay identidad, no si está la triple identidad del objeto, las partes y la base, y también cuando ya hubo una decisión con respecto a la triple identidad tampoco los llevamos adelante. Algo que no está anotado ahí, pero se los agrego, que la mayoría lo debe saber, es que la prescripción para nosotros son 2 años, desde los hechos que originaron el motivo de la demanda. Entonces ahora pasamos a ver las disputas entre jugadores y clubes. El principio de estabilidad contractual es el principio madre, el principio central de nuestro reglamento. Como saben, un contrato entre un jugador profesional y un club solo puede terminarse o rescindirse al vencimiento del mismo o de común acuerdo. Este es el principio general. Y en caso de que existiera una causa justificada, cualquier parte puede rescindir un contrato sin ningún tipo de consecuencias. Lo que ocurre es que, claro, van a tener que demostrar que hay una causa justificada. Y si hay una ruptura sin causa justificada, obviamente las consecuencias son una indemnización y sanciones deportivas. Con respecto a causas justificadas o no para terminar un contrato, pueden ser, por ejemplo, salarios adeudados, vamos a ver más adelante el artículo 14 bis, lesiones y cuestiones médicas, cláusulas específicas del contrato, bajo rendimiento, ausencia y mal comportamiento. Estos son los temas más centrales, los temas que más se repiten en los casos que tenemos laborales ante la FIFA. Seguimos entonces, Pablo. Aquí vemos entonces que con respecto al principio general de que el contrato debe ser por escrito, y sin embargo, si no llega a existir la copia escrita, que a veces pasa que los jugadores no tienen copia escrita del contrato, otros medios de prueba pueden ser suficientes. A veces nos aportan intercambio con el club, intercambio de correspondencia, o nos aportan recibos de salarios cobrados. Bueno, puede haber otros medios de prueba, pero el principio general es que el contrato debe ser por escrito. La Cámara ha establecido una lista de requisitos mínimos, lo que tiene que tener un contrato, los denominados elementos esenciales, que son las partes, el objeto, la remuneración, la firma, las obligaciones y derechos de las partes. Como cualquier contrato, bueno, también la Cámara lo ha admitido. Seguramente han visto que muchas veces vienen ofertas de trabajo y la Cámara cuando analiza las ofertas de trabajo, si tiene los elementos esenciales, es muy factible que lo tome como un contrato, porque las ofertas con los elementos esenciales y firmadas por las partes tienen una presunción de ser un vínculo laboral.
Sí, el punto acá es establecer seguridad jurídica y tratamiento igualitario. Como ustedes saben, nosotros recibimos disputas internacionales de todas partes del mundo, intercambiadas entre clubes y jugadores, entrenadores de todas partes del mundo, así que hay una necesidad de garantizar una seguridad jurídica y un tratamiento igualitario. Seguimos. Aquí hay algunos ejemplos de los elementos que no constituyen condicionantes o que determinen la validez, que pongan en signo de interrogación la validez de un contrato. Muchas veces algunos clubes nos vienen diciendo que porque el contrato no se registró en la federación con cierto formulario X, o no se registró el contrato en la federación de determinada manera, no es válido el contrato, o porque se firma un contrato sin comprender exactamente su contenido. Esto pasa con los jugadores, por ejemplo, cuando firman un contrato en un idioma que no comprenden, o cuando no se usa el modelo de contrato tipo de la federación o de la liga, o cuando hay una persona que firmó el contrato, por ejemplo, en representación del club, y según el que contesta la demanda no tiene facultades suficientes, o falsificación. Estos elementos no constituyen para nosotros condicionantes para la validez de un contrato. Son cuestiones administrativas para la Cámara de Resolución de Disputas y por lo tanto no puede condicionar el desarrollo de la relación laboral. En particular, con respecto a la falsificación, como ustedes saben, es un tema delicado, porque la Cámara de Resolución de Disputas no es un tribunal penal, entonces obviamente no tenemos la facultad para determinar fehacientemente si la firma ha sido falsificada o no, pero lo que sí podemos hacer es simplemente comparar firmas a simple vista. Por lo general se tienen a disposición varios documentos con la firma del jugador o del club, quien sea. Se compara por lo menos entre 3 y 4 documentos la firma, y simplemente es lo único que en la Cámara se puede hacer como para tomar una decisión. Luego, si ya hay cuestiones más que requieren un perito calígrafo o cuestiones así, ya tendrán que ser vistas en la apelación ante el TAS, si es que se apela, porque ellos sí tienen la facultad y la posibilidad de analizarlo con la gente del Tribunal Suizo, ¿no? Del Tribunal Federal Suizo, pero nosotros no tenemos esa facultad. Acá veo una pregunta de si las partes no pueden pedir un perito. Nosotros no tenemos peritos, entonces no existe esa posibilidad. Lo que sí las partes a veces hacen es que proactivamente presentan un informe de un perito. Entonces, eso ya es una parte de la prueba. Eso no está obviamente condicionado. Las partes lo pueden hacer, pueden aportar una pericia de un perito experimentado calígrafo de su país. Pero como les comentaba, nosotros no tenemos peritos en la FIFA, con lo cual no podemos dar ese paso. Sí lo tiene el Tribunal de Apelaciones en el caso. Muy bien. Seguimos. Entonces vamos al punto de qué constituye una causa justificada para terminar un contrato unilateralmente. Como ustedes saben, esto es un principio también de derecho laboral, la terminación de un contrato de trabajo debe ser el último recurso, la última ratio. Las partes tienen que demostrar que realmente intentaron, trataron de llegar a un acuerdo, de aplicar medidas intermedias, de encontrar otras soluciones antes de terminar el contrato. Es un análisis caso por caso, no hay reglas generales, y tiene que ser entonces, para que sea causa justificada, un incumplimiento tal que las partes no pueden continuar la relación laboral. En la experiencia, probar una causa justificada de este tipo requiere bastante trabajo, requiere bastante prueba. En líneas generales,
la mayoría de los casos que nosotros manejamos, obviamente hay más de terminaciones sin causa justificada. Acá seguimos entonces con los salarios adeudados, que es otro de los temas que les adelanté que íbamos a hablar. El pago en tiempo y forma de los salarios es la principal obligación de los clubes y el incumplimiento de esta obligación constituye en principio causa justificada para que el jugador rescinda el contrato. No obstante, el jugador tiene que haber cumplido con los requisitos que establece el artículo 14 bis, que son que por lo menos 2 meses de salario estén adeudados, que la cantidad deudada sea sustancial, o sea, se consideran por lo menos 2 salarios, y que hayan intimado al club, se haya intimado al club en el tiempo correspondiente que establece la norma, que son 15 días. En el próximo diapositiva creo que se ve el artículo. Sí, acá lo ven. Entonces aquí se habla entonces de darle un plazo de al menos 15 días para cumplir con las obligaciones económicas. Si hay un salario, pasa mucho con los clubes de Turquía, que no hay un salario de periodicidad mensual. Hay, por ejemplo, ponen un monto total que se divide en el año, entonces la Cámara de Resolución de Disputas lo que hace es un cálculo prorrateado y determina un valor mensual aproximado, y entonces en ese caso se toma en cuenta que si hubo un impago de un monto equivalente a 2 meses, también se va a considerar causa para determinación. Creo que había una pregunta en el chat, un momentito, Pablo, con respecto a, sí, ¿qué pasa si un club se niega a entregar la copia del contrato? Tenemos varios casos de estos tipos. Lamentablemente el contrato de trabajo es un elemento esencial para nosotros, para tenerlo en la demanda, ¿no? Para tenerlo en el expediente. Como adelanté antes, si en caso de que no lo tuvieran, tienen que demostrar la relación laboral de otra manera. Simplemente con decir que no les dieron la copia, para la Cámara no va a ser suficiente, sobre todo si el club cuestiona la existencia de la relación laboral, ¿no? Porque a veces pasa que nosotros trasladamos la demanda al demandado y el demandado acepta, confirma que existe la relación laboral y el caso sigue y se resuelve. Pero si no tenés copia del contrato, el demandante no tiene copia del contrato y el demandado cuestiona la existencia de la relación laboral, ahí tiene que haber otros elementos de prueba para que el juez o la Cámara de Resolución de Disputas den por sentado que existió esta relación laboral. Como comenté antes, por ejemplo, copias de recibos de sueldo, no sé, intercambios de correspondencia, intimaciones por escrito, también pueden quizás traer participaciones oficiales del jugador en el club, listados oficiales de que jugó determinados partidos para el club. Es un cúmulo, pero es una cuestión de prueba caso por caso. Con respecto a la intimación que me preguntan, un momentito, Pablo, con respecto a la intimación que antes hablaba del 14 bis, no tiene que cumplir formalidad, puede ser intimado directamente por el jugador, lo importante es demostrarnos que se envió al club y que el club lo recibió. Entonces muchas veces lo hacen por email y nos mandan entonces la copia del email como de enviado. Y entonces de esa manera sí, lo tenemos por intimado, pero no hay una formalidad así como cuestiones notariales o cosas así. Si me permiten voy a levantar un poco aquí para que haya más luz, que estoy muy oscura. Ahora sí seguimos, Pablo, a la siguiente. Bueno, vamos a ver en muchos contratos, ¿no?, que hay cláusulas unilaterales que contienen obligaciones cuyo cumplimiento está condicionado a un evento. Este tipo de cláusulas obviamente no son admitidas por la Cámara de Resolución de Disputas, se consideran nulas porque, claro, está simplemente en manos del club, por ejemplo, el determinar que se cumpla o no.
El primer ejemplo que está aquí es, por ejemplo, en caso de que el jugador no participe en al menos 20 partidos durante la temporada, el club tiene derecho a terminar el contrato sin que el jugador tenga derecho a recibir indemnización. El club tiene en sus manos hacer que el jugador participe en más o en menos 20 partidos. Por lo tanto, no podemos, la Cámara no considera esta cláusula como válida. Seguimos. Lesiones y cuestiones médicas, el principio general es que una lesión o condición médica no constituye causa justificada para rescindir un contrato. Es responsabilidad de los clubes el asegurarse que el jugador cumpla con los requisitos físicos y técnicos para desempeñarse como futbolista previo a la firma del contrato, y como todos saben, no puede condicionar la validez a eso. Y aquí menciono un caso en el cual la Cámara subrayó que es la responsabilidad de los clubes el asegurar que un jugador siga recibiendo sus salarios en casos como el presente, como podría ser de manera enunciativa a través de un seguro adecuado. Por lo general está el seguro médico, ¿no? Que los clubes están cubiertos con eso. Seguimos. Estos son todos ejemplos de jurisprudencia. Descenso y bajo rendimiento. Como todos saben, no es considerado una causa justificada para rescindir un contrato que el club haya descendido, salvo, por eso está como excepción aquí, que exista una cláusula en el contrato. Si se firmó un contrato entre un jugador y un club, específicamente dice que si el club desciende, el contrato se termina y es recíproco, en principio la cláusula sería válida. Con respecto al bajo desempeño, no, porque el bajo desempeño de un jugador es algo bastante subjetivo. No constituye una causa justificada porque se basa en meros criterios subjetivos. Una posible excepción sería que el jugador no estuviera desempeñándose al máximo de sus capacidades deliberadamente, pero a nivel prueba esto es bastante delicado. En todos los años que yo estoy en la FIFA nunca vi un caso de bajo desempeño aceptado como causa justificada. Seguimos. Ausencia y mala conducta, un jugador que deja de cumplir con sus obligaciones y abandona el club sin previo aviso, incumple, y el club por su parte cumple, será considerado como rescindió el contrato, ¿no? Como cualquier cuestión de derecho laboral, las partes tienen que cumplir sus obligaciones y el jugador en este caso es ir a los entrenamientos, participar en los partidos, cumplir las órdenes. Seguimos, rescisión por causa deportiva. Esto es está en el artículo 15, lo pueden ver luego, es una causa que se utiliza muy poco, de aplicación práctica muy restringida, porque tiene muchos requisitos. Es el caso en que un jugador juega en menos del 10% de los partidos oficiales disputados por un club, y en el examen de estos casos se considera debidamente las circunstancias del jugador. Para que haya causa deportiva justificada se tiene que establecer individualmente, y en ese caso no se impondrán sanciones deportivas. El jugador que quiera rescindir su contrato en base a esta cláusula deberá notificarlo 15 días, dentro de los 15 días siguientes a su último partido oficial de la temporada con la que el club en el que está inscripto. Como les digo, es bastante complicado de que se den todas las circunstancias, por eso es de aplicación bastante restringida. A ver, creo que hay una pregunta. Si el jugador no participó en el 20% de los partidos, es el jugador el que puede terminar por causa justificada. Pero como les digo, se tienen que dar muchos requisitos. Hay una jurisprudencia muy limitada. Tiene que ser un jugador que sea profesional establecido, se tienen que presentar muchas pruebas de la calidad del jugador, dónde participó, en qué clubes antes, con qué tipo de, por ejemplo, si el club con el que, si es el primer club profesional con el que juega. O sea, requiere muchos requisitos, pero sí es el jugador el que podría terminarlo con causa justificada y sin pagar indemnización.
Luego, las cláusulas indemnizatorias, ustedes vieron que cuando las partes pactan una indemnización en caso de rescisión anticipada, la FIFA estas cláusulas las tiene en cuenta siempre y cuando se cumplan estos tres principios, que es el de reciprocidad. Claro. El de reciprocidad, el de repartición equitativa de derechos y el de proporcionalidad. Si la cláusula de indemnización tiene estos tres principios, en principio la Cámara de Resolución de Disputas las acepta. Luego el famoso artículo 17, que es el que establece las consecuencias de las rupturas de contratos sin causa justificada. Como todos saben, podemos ir al siguiente, Pablo. Cuando hay una terminación de contrato sin causa justificada, el principio general básico, cuando es jugador contra club, es que el jugador va a estar legitimado a recibir el valor residual del contrato que haya rescindido prematuramente, menos el valor de un nuevo contrato si es que firmó un nuevo contrato. Y en el caso de que el contrato se haya terminado por falta de pago de remuneración, deudas vencidas, el jugador va a tener derecho a una indemnización adicional, es equivalente a 3 salarios, y en caso de circunstancias graves, lo que deben haber escuchado por ahí en inglés, un término bastante raro que es egregious circumstances, que son circunstancias excepcionales, extraordinarias, graves, el jugador puede tener derecho a recibir una indemnización adicional de hasta 6 meses de salario. De todos modos, en ningún caso, la indemnización total puede superar el valor residual del contrato que se está terminando anticipadamente, con lo cual ahí hay un techo. Y aquí me faltaba poner lo que dije antes, que es que si en el contrato hay una cláusula que establece la indemnización en caso de terminación y cumple con los 3 requisitos que vimos anteriormente, se aplicaría la cláusula. En el caso de que sea un caso de un club contra un jugador, el club va a tener en cuenta, para el cálculo, la Cámara de Resolución de Disputas va a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización un promedio entre el valor del sueldo del contrato que está terminando el jugador y el contrato nuevo. Y además se van a tener en cuenta otros gastos que el club incurrió como inversión no amortizada. Por ejemplo, el monto de transferencia que el club pagó al club anterior del jugador para para adquirir los derechos de este jugador. O a veces, cuando hay prueba suficiente, el club puede demostrar que tuvo que contratar a un jugador nuevo para cubrir o para reemplazar a este jugador que terminó anticipadamente el contrato, para cubrir esa posición específica del jugador. Si lo puede demostrar que realmente se contrató al jugador para eso, también se tiene en cuenta el valor para adquirir los derechos de este nuevo jugador de reemplazo. Como saben, también se pueden aplicar intereses, que la jurisprudencia de nuestra Cámara es aplicar un 5% anual desde la fecha de la interposición de la demanda en el caso de la indemnización. Otro principio de nuestro reglamento es el principio de responsabilidad solidaria. Es un principio de aplicación objetiva automática que significa que el club nuevo del jugador, independientemente si el club nuevo indujo al jugador o no, simplemente por ser el nuevo club del jugador va a ser solidariamente responsable en el pago de la indemnización que hubiera sido condenado al jugador a pagar a su club anterior. Entonces, como les comento, y lo dice aquí la cita de este caso, la responsabilidad solidaria del club nuevo es objetiva, es independiente de la cuestión de si el club ha inducido o no a la rescisión contractual. Seguimos. A ver, un momentito acá, hago un paro para ver que veo acá preguntas. ¿Un jugador puede trabajar en otro club mientras se resuelve un litigio por terminación de contrato? Sí, puede hacerlo. En la práctica lo que ocurre es que cuando un jugador
busca un nuevo contrato y tiene un litigio con un club anterior, muchas veces tiene dificultades para conseguir un nuevo contrato, porque el club nuevo sabe que puede llegar a ser responsable solidario para pagar la indemnización. Poder jugar puede, pero en la práctica a veces tienen dificultades para firmar un nuevo contrato mientras tienen el litigio. Y también la otra cuestión que se puede generar un poco conflictiva en la práctica, es que muchas veces cuando hay un conflicto entre un club y un jugador, y el jugador firma contrato con otro club, la federación del nuevo club tiene que pedir el CTI a la federación del club anterior, y la mayoría de los casos cuando hay una disputa, la federación anterior no lo da el CTI. Entonces, en ese caso, existe el remedio legal, el recurso de poder venir a la FIFA a solicitar la inscripción provisional del jugador. Y es un trámite que se hace muy rápido con nosotros, pero simplemente para que lo tengan en cuenta, de que si la federación anterior no expide el CTI a tiempo, tienen que hacer un trámite adicional que es venir a la FIFA, siempre que sea una transferencia internacional, venir a la FIFA a solicitar la inscripción provisional. Por eso, entonces, la respuesta sí, claro que sí que puede firmar, puede jugar otro contrato mientras el litigio continúa. La pregunta esta del CAS, que me dicen aquí, si hay forma de cambiar, por supuesto, el TAS es la instancia de apelación. En el TAS pueden presentar otras pruebas, tienen otra oportunidad de hacer valer sus derechos, así que sí, siempre está esa oportunidad de apelación de revisar la decisión que tomó la FIFA. Pasamos a disputas contractuales entre clubes. La validez de un contrato de transferencia, saben que los contratos de transferencia de jugadores son a título definitivo o préstamo, ¿no? Los temporarios. Estos contratos de transferencia tienen elementos esenciales y se registran en TMS. Los casos típicos de club contra club son la suma deudada de transferencia, que le deben una parte, ¿no?, por la transferencia al jugador, cuando se pactó en cuotas, por ejemplo, penalidades, cuando hay una cláusula que dice que si no le pagan las cuotas de la transferencia a término, todas las cuotas se van a volver exigibles. Esto es lo que llamamos en inglés acceleration clause, que es como una cláusula acelerada que acelera los pagos de las otras cuotas. También se establecen penalidades, y lo que llamamos en español las plusvalías, en inglés signing on fee, que es sell on fee, perdón, que es cuando un club transfiere a un jugador y ambos clubes pactan una suma de transferencia fija, que está ahora, y pueden pactar la suma de transferencia dividida en dos partes, una parte fija, que es el monto de la transferencia actual, y otra parte variable que depende de una posible transferencia subsiguiente. Entonces, por ejemplo, establecen, no sé, hoy $300.000 y un 15% de la futura transferencia. Entonces, estos son lo que llamamos plusvalías, y se ve mucho este tipo de contratos de transferencia entre clubes que pactan un monto combinado, ¿no? Como saben, el artículo 12 bis también se aplica a las sumas de transferencia, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 12 bis, es decir, que haya habido deudas exigibles por más de 30 días, que se haya vencido 30 días, y luego que haya una intimación del club acreedor al club deudor, otorgando un plazo de 10 días. Si se cumple con estos dos elementos y se viene a la FIFA, nosotros tenemos un trámite muy rápido, aunque ahora tratamos todos los casos muy rápidamente, como habrán visto, pero este en particular es bastante ágil, y se aplican las sanciones del 12 bis. Bueno, aquí llegamos a las disputas entre entrenadores y clubes o asociaciones. Este es un tema interesante porque podemos pasar al próximo diapositiva, la próxima diapositiva. Es un tema interesante, como les digo, porque es un tema que fue hace poquito modificado. Se creó un marco legal en la FIFA específico para entrenadores,
Históricamente la FIFA siempre trató más la actividad de jugadores, reguló la actividad de jugadores. Los entrenadores eran reconocidos en el reglamento, pero solo con el propósito de la competencia para las disputas, con esa mención que existe en el artículo 22C del reglamento. Y a lo largo de todos estos años se fue generando una jurisprudencia muy rica en casos de entrenadores. Todo esto generó que ahora entonces tengamos un marco legal específico para entrenadores. Se ha creado una nueva definición, que ahora la vamos a ver, y un nuevo anexo en el reglamento, el anexo 8, que incluye en líneas generales normas similares a las aplicables a los jugadores, con alguna excepción que ahora vamos a ver. Los objetivos de este marco legal fue suministrar a los entrenadores un marco legal mínimo. Ofrecer mayor seguridad jurídica en sus relaciones laborales, facilitar el trabajo de los órganos decisorios al momento de resolver las disputas, y se estableció un marco legal con normas claras y coherentes. Está vigente desde el 1 de enero de 2021. La definición nueva es la definición 28 del reglamento. Como pueden ver, es una persona empleada por un club o una asociación que desempeña una labor específica y cuyas obligaciones laborales consisten en una o más de las siguientes: entrenar, seleccionar, tomar decisiones tácticas. Y el segundo requerimiento es cuyo empleo requiere estar en posesión de una licencia de entrenador conforme a la normativa nacional o continental. A veces en Europa, por ejemplo, se requiere que la licencia de entrenador sea expedida también o ratificada por la UEFA. El nuevo anexo 8 entonces se aplica a contratos profesionales entre entrenadores y clubes, entre entrenadores y asociaciones, y además involucra a entrenadores no solo de fútbol, sino de futsal. Y obviamente incluye entrenadores masculinos o femeninos. Como van a ver, las normas son bastante similares a lo de los jugadores, pero aquí tenemos una primera específica norma, que es el contrato, ¿no? El contrato de trabajo por escrito sí que lo exigimos también con los jugadores, pero en el caso de los entrenadores tiene que ser formalizado a título individual. ¿Y por qué se estableció esto? Porque muchas veces en los casos de entrenadores se firmaban contratos por todo el equipo de entrenadores. Si el entrenador, por ejemplo, tenía, no sé, un ayudante de campo, un entrenador de arqueros y otro asistente técnico, y ponían a todos en un solo contrato, en el pasado esto llegaba a la FIFA así, pero ahora, como ven, el anexo 8 requiere que sea formalizado a título individual. Y la razón por la que se exige esto es porque muchas veces era difícil especificar qué parte de la remuneración era de cada parte de este equipo técnico. Y también porque cada uno de ellos tiene derecho a hacer su caso en la FIFA y tiene derecho a apelar luego, cosa de que si bien el entrenador principal solo con el contrato global, este derecho de los entrenadores asistentes se caería. Por eso es que para dar más transparencia y seguridad jurídica requerimos que sean contratos a título individual. Bueno, los elementos esenciales y la validez que no puede estar sujeta a aspectos formales como mencionamos antes. El cumplimiento de los contratos también es igual a lo que vimos en el caso de los jugadores, que podrá rescindirse solo al vencimiento de común acuerdo, y en el caso de que existiera una causa justificada, cualquier parte puede rescindir sin ningún tipo de consecuencias. Las consecuencias de la ruptura es el pago de una indemnización y, en su caso, sanciones. Seguimos. Esto lo paso rápido porque ya lo vimos con jugadores y se aplica tal cual. Un momento, que tengo preguntas, a ver.
Los entrenadores entienden que se aplican a la preparación. Sí, también, los preparadores de arqueros también entran, porque se considera, según la definición 28 que leí antes, se considera que cumplen un trabajo táctico sobre la cancha de fútbol con la preparación de los arqueros. Entonces se los considera entrenadores. El ejemplo de contrato grupal se da mucho. ¿Cómo solucionar? Bueno, el tema es, pienso que es un tema de educación y de práctica, ¿no? Sí que sé que en el pasado existían muchos contratos globales, pero ahora a medida que esta norma, que está en el reglamento FIFA, se vaya afianzando, ¿no? Y los entrenadores se vayan enterando que si tienen un contrato grupal y tienen un contrato internacional con dimensión internacional, después no van a poder venir a la FIFA con ese contrato. Entonces, creo que los abogados también juegan un papel muy importante en educar a sus clientes y en anticipar cuando firmen los contratos de que sean individuales. Entonces, aquí vemos lo de deudas vencidas, que es el artículo 5 de este anexo 8 nuevo de entrenadores, que es igual al artículo 14 bis, ¿no? que requiere 2 salarios mensuales vencidos, se considera causa justificada, se pone en mora al club con por lo menos o al menos 15 días, y entonces en este sentido se tomará en cuenta que la rescisión del contrato fue sin causa justificada. Con respecto al cálculo al cálculo de la indemnización, es igual que para los jugadores. El valor residual, en caso de nuevo contrato, se reducen los nuevos salarios y se tomará en cuenta la compensación adicional si la terminación del contrato, si la rescisión de contrato sin justa causa fue por impago de salarios, el entrenador va a tener derecho a esta compensación adicional de 3 meses. Y si hubiera circunstancias graves y extraordinarias, tendrían derecho hasta 6 meses. Todo esto igual no superaría el valor residual del contrato, ese sería el techo. Y para que tengan una idea, circunstancias graves y extraordinarias, hasta ahora hemos tenido algunos casos de jugadores, no de entrenadores, porque los entrenadores recién empezamos a tener casos a partir del 1 de enero con este anexo, pero de jugadores en el pasado, por ejemplo, circunstancias en las que el club les retenía el pasaporte al jugador y entonces afectaba su libertad de movimiento, o casos en que se los desalojaba de su casa a los jugadores sin ningún tipo de justificación. Cuestiones así graves y extraordinarias pueden llegar a dar lugar entonces a una compensación adicional o indemnización adicional. El cálculo de la compensación de la indemnización para los clubes o las asociaciones es el mismo que vimos en el caso de disputas con jugadores, así que no lo repito, lo tienen ahí también. Y seguimos. Aquí tenemos 2 cuestiones que no se aplican, que se aplican a jugadores, pero no se aplican a entrenadores. Una de ellas es el principio de sanciones durante el periodo protegido. Ustedes saben que cuando hay disputas entre jugadores y clubes, si la terminación fue durante el periodo protegido, esto puede ser objeto de sanciones. En este caso de entrenadores no se aplica se aplican las sanciones del 24 bis, pero no la particular del periodo protegido. Y tampoco se aplica lo que vimos antes de responsabilidad solidaria para el nuevo club o la nueva asociación. Estas son 2 diferencias. Pero aquí hago la salvedad, que aquí los puse, que en caso de que se comprobara que un club o una asociación indujo a un entrenador a terminar su contrato anterior, estas partes, los clubes o las asociaciones, están sujetas a los estatutos de la FIFA, con lo cual podrían ser de todos modos objeto de sanciones, para que lo tengan en cuenta. Las sanciones, entonces, para ejecutar las decisiones son las mismas reglas para jugadores
El artículo 7 del anexo 8 es idéntico al artículo 12 bis, como ustedes saben las sanciones son la advertencia, apercibimiento y o multa, y el artículo 8 del anexo 8 es idéntico al 24 bis, que las sanciones son para los clubes la prohibición de inscribir jugadores por un máximo de 3 periodos, para las asociaciones la restricción de recibir un porcentaje de los fondos que recibe la FIFA para el desarrollo del fútbol, y para los entrenadores, la restricción de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol de hasta 6 meses. Estas son las sanciones del 24 bis. Acá hago un momento de parate, que tengo una pregunta. Licencia de maternidad del fútbol. Ahora es el tema que viene ahora. Así que ahora la van a tener respondida. Vamos a ver las normas laborales específicas para el fútbol femenino que también se crearon el año pasado. Fue toda una serie de normas que salieron como producto de discusiones y investigaciones de los grupos de interés, como por ejemplo FISPRO, que es la Asociación Internacional de Jugadores de Fútbol, los clubes profesionales, las ligas internacionales. Hubo todo un proceso de debate, de investigación, y establecieron un marco legal con normas mínimas que no existían en el reglamento hasta ahora para el caso de embarazo y maternidad. Como ustedes saben, esto se generó como una necesidad por el crecimiento exponencial del fútbol femenino, ¿no? Las transferencias de jugadoras, que antes era algún hecho aislado, ahora están siendo cada día algo más habitual, están reflejadas en el TMS. Hay competiciones ahora organizadas por la FIFA, por las federaciones, por las confederaciones. Entonces, como el fútbol femenino crece tanto, también hubo necesidad de ampliar el marco legal y establecer normas para el embarazo y la maternidad. Los 4 puntos más importantes que pueden ver ahí son que se creó una definición de la licencia por maternidad, una excepción en el artículo 6, que es el tema de la inscripción de jugadores, después lo vemos en detalle, el artículo 18, párrafo 7 y el 18.4. Todas estas normas están en vigencia desde el 1 de enero de este año. Entonces, los puntos centrales de este nuevo marco legal son que se establece un pago de remuneración obligatoria a la jugadora que esté con licencia de maternidad o con el embarazo. La posibilidad de regresar al trabajo. La posibilidad de inscribir a una jugadora reemplazando a otra que toma la licencia por maternidad, o a la jugadora que vuelve después de la licencia. La protección durante el embarazo y la protección especial para el caso de despidos improcedentes de jugadores. Un momentito. Con respecto a la definición de licencia por maternidad, la van a encontrar en el reglamento en el número 30. Como ven, la baja por maternidad es el periodo de descanso laboral retribuido de 14 semanas como mínimo, que se concede a una jugadora en caso de quedarse embarazada, y como mínimo 8 de estas semanas deben tener lugar tras dar a luz. Esta es la licencia por maternidad. Y la remuneración durante la licencia por maternidad es un equivalente a 2/3 del salario convenido en el contrato, a menos que existieran condiciones más favorables a nivel nacional, como por ejemplo en un convenio colectivo de trabajo. El artículo nuevo, que es el 18.4 del reglamento, es el que desarrolla todo este tema de la protección de las jugadoras durante el embarazo. Lo primero es que la validez de un contrato obviamente no puede supeditarse al hecho de que durante el periodo de vigencia la jugadora se quede o no embarazada. Obviamente esto no se puede, no se admite. El segundo punto es el empleador no puede terminar un contrato con una jugadora sobre la base de que la jugadora esté o no embarazada, esté de baja por maternidad o disfrutando de sus derechos relacionados con la maternidad. En estos supuestos, si el club terminara el contrato por alguna de estas razones, se consideraría que el club rescindió el contrato sin causa. Se presumirá, habrá una presunción de que la terminación se produjo como consecuencia del embarazo de la jugadora, y las posibles consecuencias son la indemnización más las sanciones deportivas.
Cuando hablo de indemnización, también se contempla lo que vimos antes de indemnizaciones adicionales, como podría ser la de las causas extraordinarias. O sea que podría llegar a tener hasta 6 meses de salario si realmente se probara que el despido del club fue porque la jugadora estaba embarazada. Seguimos. También en este artículo 18.4 establece que la jugadora embarazada tiene derecho a seguir ofreciendo sus servicios al club, porque esté embarazada no significa que no puede jugar al fútbol, ¿no? Necesita una confirmación del especialista que esté llevando el embarazo y de un profesional médico independiente, de que resulta seguro para ella hacerlo. En el caso de que no sé, hasta el 5º mes o 6º mes la jugadora con su médico determinaran que ella puede seguir jugando al fútbol, lo podrá seguir haciendo, pero en algún momento en el que el médico o el profesional médico independiente determinaran que ya no es seguro para ella seguir jugando, existe esta letra B del artículo 18.4, que es bastante especial, que dice que se le puede llegar a establecer a la jugadora un trabajo alternativo, derecho a que preste otros servicios al club. Entonces, esto se hace como una manera de asegurar la remuneración de las jugadoras embarazadas. Y esto del trabajo alternativo va a requerir mucha buena fe de ambas partes y mucha flexibilidad. Dependerá mucho no sé, de si la jugadora, por ejemplo, tiene algún tipo de otros estudios, o si puede ayudar al entrenador con cuestiones de entrenamiento o cuestiones de parte administrativa del club, o no sé si es alguien que sabe de marketing, que haga cosas de marketing o de redes sociales, o sea, va a ser muy caso por caso, pero como les decía, es una cláusula que deja bastante ámbito de flexibilidad para las partes. El punto C, la jugadora puede determinar de manera independiente y teniendo en cuenta los periodos mínimos previstos que vimos antes en la definición, la fecha de inicio de la baja por maternidad. Acá tengo una pregunta de si la jugadora debe notificar su embarazo. Sí, debe notificarlo para que pueda ser aplicable todas estas normas y este marco legal que establece el reglamento. El nuevo artículo 18.4 también establece el derecho de la jugadora a retomar la actividad futbolística tras la baja de maternidad. Hasta ahora estaban las jugadoras muy desprotegidas, incluso algunas evitaban quedar embarazadas porque consideraban que no iban a ser contratadas después de primero que perdían el trabajo, ¿no? Y segundo, que no iban a ser contratadas después de la baja. En este caso se asegura con este artículo el derecho de la jugadora a retomar el trabajo como jugadora profesional tras la confirmación del especialista que haya llevado el embarazo, de que resulta seguro para ella volver a trabajar, y en estos casos el club tiene la obligación de respetar su decisión, de facilitar la incorporación y de ofrecerle apoyo médico. Además, la jugadora tendrá derecho a percibir su salario completo y bajo las mismas condiciones que tenía antes de la licencia por maternidad. A ver, aquí tengo una pregunta. ¿La norma se aplica para los países donde el fútbol femenino no es profesional a pesar del principio de la ley obligará? Sí. El punto acá es que para definir si es jugadora profesional o no, como saben, tenemos la definición en el reglamento de que cualquier salario que sea superior a los gastos, a las expensas, ya se considera profesional. Entonces dependerá en cada país determinar cuánto cobra la jugadora y cuánto se considera que es gastos o expensas, ¿no? Porque, no sé, $300 son una cosa en un país en Sudamérica o en África y otra en Europa. Con lo cual esto va a tener que comprobarlo en cada caso si es jugadora profesional o no. Por último, el derecho a un ambiente seguro.
Mientras esté prestando servicios deportivos a su club, la jugadora deberá poder amamantar al bebé o extraer la leche, entonces con lo cual tendrá que tener un lugar adecuado para hacer esto. Luego seguimos, Pablo. El artículo 6, párrafo 1 es un artículo que también se tuvo que modificar porque, como ustedes saben, los jugadores solamente pueden ser inscriptos dentro de los periodos específicos determinados y que están anunciados, publicados en el sistema TMS. Y en este caso sería una excepción que se puede inscribir a una jugadora fuera del periodo de inscripción para reemplazar temporalmente la inscripción de una jugadora que esté de baja por maternidad. Como esto es algo que no se puede establecer de antemano, obviamente se tenía que establecer esta excepción. Y luego se podrá inscribir a una jugadora fuera de preinscripción, el segundo supuesto, tras finalizar la baja por maternidad, dependiendo de su situación contractual. Se dará prioridad a la inscripción de jugadoras retomando de su baja por maternidad y a la integridad de las competiciones. Bueno, esto creo que me pasé un poco de tiempo, espero no haber sido muy aburrido. Esta fue mi presentación. A ver, tengo algunas preguntas acá. Vamos a ver. Con respecto al posparto, ¿el contrato termina? No, justamente está en el artículo 18.4 establecido que la jugadora está asegurada, la jugadora profesional, de volver a su puesto de trabajo, siempre que sea seguro para ella a nivel físico, volver a su puesto de trabajo con el derecho a la misma remuneración que tenía antes y en las mismas condiciones. Así que está el tema del posparto, está dentro de este sistema de protección que ha creado el reglamento. Luego, con respecto a los vínculos laborales de jugadores de futsal como actividad deportiva oficial de FIFA, sí. Los jugadores de futsal que son profesionales, que son pocos en el mundo creo, pero sí, están protegidos por el paraguas de la FIFA y de los órganos decisorios, así que pueden traer sus disputas a la FIFA contra los clubes para los que estén jugando. Sí, están contemplados, son partes. Perfecto, creo que no queda ninguna. Bueno, sí, por eso, mientras algunos, discúlpame Pablo, sí, mientras... Quedaba una preguntita ahí. No, lo que decía que mientras aparezcan nuevas preguntas, yo hago una pregunta ahí, por favor, esta pregunta, y yo me gustaría hacer 2 o 3 preguntas, Marisa. A ver, por favor, estas par de preguntas. Sobre los jugadores, ¿han tenido casos sobre causas justificadas de resolución de contrato aplicando una cláusula de género en el contrato? No. Carlos, ¿te referís a jugadores transgénero? No, pero no hemos tenido, si es esto, no hemos tenido casos hasta ahora. Mara, un abrazo. Después. Hola, no. Aló, soy yo, Carlos de Lima, disculpen interrumpir. Sí. No, a lo que me refería era, había en los protocolos de género, que en Perú no existen, pero en Argentina sí, ¿no? Cuando el jugador se establece de que se cesará su relación si es que él está en curso o es sentenciado por un tema de violencia de género, ya sea en agravio de pareja, novia. En ese sentido era la pregunta. Ok. Bueno, en ese caso, si existiera una cláusula de este tipo y es un contrato con dimensión internacional y el club lo termina en base a esta cláusula que ha sido pactado entre las partes, hasta ahora no hemos tenido ningún caso, pero lo tendrá que decidir la Cámara de Resolución de Disputas. No puedo darte una respuesta si va a ser considero causa justificada o no, porque hay que ver cómo está la cláusula pactada. Es un tema muy interesante. Tendríamos que ver cómo está pactado esta cláusula en el contrato y las pruebas que se aportarían. Por lo que entiendo, tendría que haber una condena o algo así, ¿no? Para terminarlo. Y
y estimo, bueno, obviamente la Cámara de Resolución de Disputas va a evaluar todas las pruebas. Ok, gracias por la respuesta. Por favor. ¿Puede la CRD ser competente para conocer una controversia entre un club y la Asociación Nacional de Jugadores por un tema laboral? No, porque la Asociación Nacional, en principio, si es un contrato de trabajo laboral, el jugador presta servicios para el club y no para la asociación. Lo que he visto son casos de entrenadores en los cuales, pero bueno, no, pero son entrenadores con asociación, pero entre jugador y club, no, en principio te diría que no. Tendría que ver el caso concreto, pero en principio te diría que el jugador tiene que firmar contrato con el empleador para el que presta el servicio. A menos que no sé, no, para la Asociación Nacional no tiene que tener un contrato, así que sería con el club. Ante una incapacidad sobreviviente de una jugadora que se contempla en estos casos. Bueno, en el caso de incapacidad sobreviniente te diría que son principios generales con respecto también a los jugadores masculinos, ¿no? Ahí se aplican los temas de seguros, el club tiene que obviamente durante el término de la relación contractual que tenga con el jugador, tiene que cumplir con sus obligaciones, y si el jugador queda incapacitado, ahí imagino que tendrán que hacer en principio el club tiene que cumplir, pero tendrán que hacer un acuerdo o establecer seguros de incapacidad. No es algo que sea solo para las jugadoras, sino también para los jugadores. La decisión... Observo que el jugador interpuso una demanda contra la cultura sin justa causa alegando ¿cómo es posible que un jugador interponga demanda en contra de un club por ruptura de contrato sin justa causa alegando que él había recibido con justa causa? Sí, puede ser, porque si la situación para el jugador era de peligro o era de una situación insostenible, el jugador, por ejemplo, si, no sé, si un club no le paga 6 meses de salario y está viviendo en otro país y no tiene cómo sostenerse, puede terminar el contrato con justa causa, porque no está recibiendo su remuneración. Entonces, si luego inicia la demanda el jugador contra el club, la Cámara podría llegar a decidir que el jugador terminó el contrato con justa causa y que el club tiene que compensarlo, indemnizarlo. Lo de la indemnización por formación, este ya no es mi tema, porque como ustedes saben, ahora lo lleva el área de TMS. Así que creo que esta pregunta hasta la puede contestar Ricardo mejor que yo, la del plazo de prescripción de la indemnización por formación. Creo que son 2 años desde el registro, no desde el registro del jugador. Doctor Domínguez. Sí. Mucho gusto, Mauricio Acevedo de la ciudad de Medellín, Colombia. Tenía una pregunta con respecto al contrato de la jugadora de una jugadora de fútbol femenino. Cualquier relación está supeditada a la fecha de terminación del contrato, es decir, si su contrato termina en su 5º mes de embarazo, el club ya prácticamente en ese momento no tiene que responder por absolutamente nada. En principio le diría que sí, exacto. Es la validez del contrato que estaba pactado antes de que la jugadora se quedara embarazada. Pero si es en el 5º mes, ahí tendríamos que ver qué normativa hay en Colombia, ¿no? Y el club tiene que cumplir con sus obligaciones durante el término de estos 5 meses de embarazo. Perfecto, muchas gracias. De nada. El tema de Quintero, que no puede sumarse a la selección de Colombia debido a los estrictos protocolos y normas por China, país en el que juega actualmente, para poder salir y regresar luego a estar en nuestro país, los cuales pueden afectar su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Sí, estos son los típicos casos que tenemos. ¿Cuál es el tema? Que el jugador está en China y no puede sumarse a la selección.
Es por el tema de que no puede salir y regresar también por todo el tema del COVID, me imagino. Todas estas cuestiones nos han llegado a la mesa, ¿no? Como ustedes saben, la FIFA de la noche a la mañana tuvo que publicar ordenamientos y todas las guidelines, ¿no? Todas estas guías de preguntas y respuestas para temas de COVID. Son temas complicados y delicados. Obviamente no le puedo dar una respuesta al caso concreto, pero sí, son casos hay que ver por qué no lo liberan, hay que ver si realmente es la norma china o hay ver. Hay previstas modificaciones en cuanto al adelanto de costas para entrenadores. No, hay que pagarlo. Los casos de entrenadores hay que pagar anticipo de costas procesales siempre. Quizás esta pregunta, Diego, me la sé porque el año pasado se había suspendido temporariamente el pago, era por el tema del COVID, pero ahora ya el reglamento de procedimientos del 1 de enero exige que se paguen los anticipos. ¿Con qué fundamento se establece la obligación del club a pagar únicamente 2/3 de la remuneración durante la licencia por maternidad en uso totalidad? Esto, por lo que tengo entendido, fue producto de conversaciones que hubo entre los distintos grupos de interés, y sé que también se estuvo consultando con la Organización Mundial del Trabajo. ¿Cuáles eran los criterios a nivel internacional para establecer estos 2/3? Pero, Flavia, de todas maneras hay que tener en cuenta que si existiera una norma nacional donde la jugadora está jugando que es más beneficiosa que los 2/3, se le puede aplicar la norma nacional. Ricardo, ¿querés hacer una preguntita? Sí, gracias. Sí, por favor. Bueno, Marilla, de vuelta por la generosidad y fenomenal, buenísima la exposición, muy clara. 2 o 3 preguntitas prácticas, así rápidas. En la parte de la cuenta bancaria que hay que dar al inicio de la demanda, no es obligatorio, o sea, te pregunto, no es obligatorio que el titular de la cuenta sea quien demande. O sea, un club puede poner una cuenta bancaria, denunciar, una que no sea titular, ¿puede ser eso? No. Tiene que establecer la del propio titular. Porque una de las razones por la que se establece este tema del formulario bancario tan estrictamente es porque en el futuro, con la Cámara de Compensación, con la Clearing House, se van a automatizar cobros, ¿no? Entonces, lo que se está tratando ahora es de empezar paso a paso a tener un sistema mucho más efectivo de cuando salen las sentencias y quedan firmes, viste, que ya se cobre. Vos sabés bien, Ricardo, a lo largo de todos estos años, los problemas que a veces uno ganás el caso y después hasta que cobrás. Entonces, el tema de las cuentas bancarias es una pieza fundamental. Hay que realmente ser titular, y la única excepción es que seas cotitular. O sea, si el club quiere establecer una cuenta bancaria diferente a la que tiene el club, que sea cotitular con otra persona. Perfecto, porque acá está el problema de algunos clubes con el tema de la especificación de los dólares. Algunos clubes quizá no deberían, no podrían, pero les interesaría cobrar una cuenta de afuera, pero a veces no son los titulares, ponen a alguien, pero bueno, esto no estaría permitido. La de cuenta que sea jugador, quien demande, tiene que ser titular o cotitular, clarísimo. Esos son los criterios. Perfecto. Sí. Después, otro tema. Con ahora las decisiones son, con esto, justamente con entregar estos datos bancarios al inicio de la demanda, facilita esto de que una vez que estaba la decisión tenías que mandar los datos. Acá, ya con la decisión se adjunta ya los datos bancarios, entonces te dan 45 días de pago. Sí. Si no cumplen, la aplicación 24 de sanciones horas. que en general serán, claro, 3 periodos sin poder registrar jugadores. Ahora, la pregunta puntual es, ¿hay algún seguimiento posterior de FIFA de si la federación cumplió o no con la aplicación de las sanciones?
o el actor, digamos, tiene que hacer fácticamente algún grado de seguimiento y denunciar, mira, contratar a un jugador porque la federación no cumplió con su obligación de inhibir esos registros. ¿Hay un control de FIFA posterior? Hay un control, pero no es, como te podrás imaginar, son 210 asociaciones. Claro. Entonces es muy importante que haya un impulso de la parte, ¿no? Perfecto. Sí, clarísimo. Sí. Que denuncies, que mandes un email a disciplinario o a nosotros informando que se impuso la sanción de prohibición del 24 bis y que el club está registrando o que la federación no sé, pero es importante que lo informe. Perfecto, perfecto. Antes he dado el ejemplo de los contratos de trabajo que, por ejemplo, la cláusula, si no juega 20 partidos se puede extinguir anticipadamente. La pregunta es al revés. Tenés un contrato de un año y pactás que si el jugador juega 20 partidos, se extiende automáticamente un año más el contrato de trabajo. Esa extensión automática a través de una cláusula es válida. Supongamos que el jugador pasa el año y juega los 20 partidos y no quiere extender el contrato. Esa cláusula lo comprometió para el nuevo año. ¿Se entiende como una promesa de contrato? Si hay antecedentes, una pregunta. Sí, es un tema complicado. No es blanco-negro. Lo único que te puedo decir es que lo que la Cámara presta mucha atención y los jueces prestan mucha atención es si realmente hay una libertad contractual o si está todo en el poder de una de las partes, en este caso el club, de que juegue, de que no juegue, de darle o no darle. Aquí es como que se combinan dos cosas, ¿no? Por un lado se combina esto de los 20 partidos y por otro lado el tema de la extensión de la validez del contrato. Si te entendí bien el ejemplo. En el caso de la extensión del contrato, como sabés, la jurisprudencia es bastante restrictiva. Requiere que no solamente que haya una extensión unilateral automática, sino que también haya algún tipo de mejora salarial o de voluntad del jugador. Sí, es bastante restrictiva la aplicación de estas extensiones automáticas. Perfecto, clarísimo. Va a ser muy caso por caso. Un caso por caso, perfecto. Y la última preguntita por mi parte. Respecto, ya anunciaste que ya está creado el tribunal, entra el 1 de julio, ¿no? El Tribunal del Fútbol. ¿Esto qué significa a efectos prácticos? Porque así como está planteado, pareciera que fuera solamente darle un paraguas, un marco a lo que ya está. Es decir, mira, hay 3 órganos jurisdiccionales dentro de la comisión y le ponemos un nombre. ¿O tiene alguna consecuencia práctica? Mira, en principio se hizo como un primer paso. Creo que al principio no van a haber muchas diferencias en cuanto a competencia de las distintas cámaras. Lo que ocurre es que, como saben, tarde o temprano ya va a salir el reglamento de agentes, con lo cual se necesitaba una cámara para ellos, que ahora sí estaría una cámara independiente para el tema de agentes. Y se están terminando de definir ahora el reglamento de procedimiento del tribunal. Por eso no puedo dar mucha información porque todavía no está definido, pero el 1 de julio sale al aire y me imagino que saldrá una carta circular y sabes bien que mi jefe, el director Emilio, sale mucho por las redes, así que ya comunicaremos por todos lados las particularidades de su funcionamiento, pero en principio no creo que se vean muchos cambios, salvo este tema tripartito, ¿no? De competencias, y calculo que también se hace camino al andar. Después se empezarán con la experiencia que vayamos teniendo, por ahí se incorporan cosas nuevas o se modifican ciertas cosas, ¿no? Este año pasado hicimos muchos cambios en el reglamento, ¿no? Todo el tema también de las propuestas, del 24 bis, tenemos muchas cosas que por suerte nos están dando buen resultado y creo que también a ustedes, ¿no? Como
como abogados litigantes también Sí, ven. sí. Perfecto. Sin ninguna duda. La celeridad y transparencia, un cambio radical en los últimos tiempos. La verdad que muy bueno todo lo que están haciendo allí en FIFA. Muchas gracias, Marisa. Bueno, si quieren, vamos dando la palabra a Norberto para que haga un cierre. No antes sin agradecer, bueno, la mayoría de los participantes están describiendo la excelencia de la exposición, la amabilidad en responder todas las preguntas. Así que Norbert, si querés hacer un cierre, con todo gusto. Bueno, hola Marisa, ¿cómo estás? Hola Norberto, gusto verte. Sí, tanto tiempo, ¿no es cierto? Primero agradecerte la gentileza que has tenido. Muy buena tu disertación. A algunos le ha sido extremadamente útil, indudablemente. Sí, como siempre habrá cosas para discutir y para mejorar, pero bueno, Por supuesto. formarán parte de nuestro trabajo. Y te agradezco muchísimo la gentileza, muchísimo tu aporte. Y desde ya, bueno, cuando quieras y como siempre, Alade va a estar a tu disposición para lo que gustes mandar. Y bueno, algún día cuando se te ocurra pasar por Argentina y no haya esta pandemia, podremos vernos y tomar un café por lo menos. Así que te mando un fuerte abrazo, un gusto verte después de tanto tiempo, muy agradecido por tu servicio y desde ya para todos los que han prestado su atención para todo esto, que han sido muchos, les agradecemos lo mismo y para siempre, digamos, seguimos con la tarea de Alade, que es a puro pulmón, como decimos nosotros, y los esperamos en la próxima invitándolos a una charla muy interesante, igual que esta de interesante y que para la formación de los profesionales que quieran concurrir a este campo va a ser indispensable. Así que a todos buenas tardes, muchas gracias y cuídense todos. Un beso, hasta luego. Bueno, muchas gracias Marisa. Un cariño Gracias, grande Marisa. para todos, un cariño grande. Y esperemos que la próxima la hagamos personalmente en Buenos Aires con empanadas, ¿no? Que las extraño. Empanadas y vino. Ojalá que así sea. Gracias. Ojalá que así sea, Marisa. Muchas gracias. Adiós, Muchas gracias. adiós, hasta luego, Gracias. un placer. Adiós, gracias. Gracias, Marisa. Gracias.